Muy bien. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Gracias. Vamos, déselo más fuerte. Él se merece que nosotros le demos no solo un aplauso, sino nuestra vida completa. Amén. Sí, vamos, déselo más fuerte. Denle una ovación grande al Rey. Su presencia está aquí y Él se merece toda nuestra exaltación y nuestra adoración. Vamos, no se canse, no se canse. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos esta mañana con todo nuestro corazón. Nuestro corazón está tan agradecido, está tan contento, tan alegre de saber que habitas en nuestro corazón. Gracias, Padre. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, recibe en esta mañana. Tu pueblo te adora a través de estos aplausos, Señor. Que hasta el trono de tu preciosa gracia, Señor, hasta ahí pueda llegar nuestra ovación en esta mañana. Glorifícate, glorifícate, glorifícate tú. Glorifícate tú esta mañana en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Dígale al que está enseguida de usted: hoy Dios tiene un día especial para ti, porque quiere enseñarte algo poderoso. Dígaselo. Quiere enseñarte algo poderoso. Amén. Amén. Muy bien, pues como siempre les pido que estemos tranquilitos en nuestro lugar. Sepamos discernir y sepamos comportarnos cuando el Espíritu de Dios está aquí entre nosotros. Y sobre todo, pues pedirle a los papás de los niños que los lleven a su lugar, ¿verdad? Para que no se distraigan, para que ustedes puedan estar tranquilos ahí, escuchando lo que el Señor tiene para con nosotros esta mañana. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos esta mañana a escuchar la voz del Señor? La enseñanza, la instrucción de nuestro Padre. Amén. Amén. Los veo muy serios esta mañana. Sonríale al que está ahí enseguida. Ríase, no importa que esté chimuelo. Enséñele el agujero del diente, no importa. Amén. Sonríale a su hermano. Amén. ¿Sí? Ok. Acuérdese que usted es responsable de la cara que pone, ¿eh? No de la que tiene, pero de la que pone sí. Amén. Muy bien. Sabe que orando al Señor, una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón es que llevemos a la gente a que puedan tomar decisiones correctas en su vida. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero queremos esta mañana sentar las bases a través de la palabra de Dios, de la experiencia que Dios nos ha dado, de lo que hemos aprendido, para que usted aprenda a tomar decisiones sabias y correctas de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a su voluntad, ni a su pensamiento, ni a lo que usted piensa, o usted cree, o usted siente. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones en base a eso, en base a lo que yo pienso, en base a lo que yo quiero y en base a lo que yo siento. Y sabe que cuando tomamos decisiones como esas, es que estamos obrando o actuando almáticamente. O sea, porque es nuestra alma la que controla nuestras decisiones y lo que nosotros vamos a hacer. Pero la palabra de Dios dice que Él nos ha dado la sabiduría, pero a través de su Espíritu, para que nosotros podamos escoger. Dice Dios: yo pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición, ¿verdad? Entonces, sé tú quien escoge a dónde quieres ir. O sea, desarrolla tu voluntad, pero yo te recomiendo, dice el Señor, que escojas la vida y que escojas la bendición. Esa es la recomendación de Dios, pero como nosotros no somos títeres delante de Dios, sino que tenemos una voluntad, Dios nos deja ese libre albedrío que usted y yo contamos para que nosotros tomamos decisiones. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que usted tome decisiones correctas, decisiones sabias, de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios para su vida. Amén. ¿Sí? Pero hay una área en nuestra vida en donde nosotros somos atacados. Y aunque ya hemos
hablado de este tópico, yo quiero que esta mañana reforzar lo que Dios nos ha enseñado a través de esto, para que usted, reforzándolo el día de hoy, usted tenga las bases y los cimientos necesarios para que usted pueda, a través de esta palabra y esta enseñanza que esta mañana Dios tiene para nosotros, a través de ella usted pueda empezar a conducirse de acuerdo al propósito que Dios tiene para con usted. Porque sabe una cosa, nos ha mostrado el Señor que muchos de nosotros estamos detenidos en una línea que no nos ha permitido avanzar más, sobre todo por los pensamientos que inundan nuestra mente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esa batalla que hay en nuestra mente, esa batalla espiritual que ustedes y yo lidiamos todos los días, pero que es una batalla terrible en la que nosotros o actuamos para vida o actuamos para muerte. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quiere aprender esta mañana? Estamos aprendiendo todos, ¿ok? Todos aprendemos aquí, ¿ok? Entonces, una de las cosas que hemos observado en estos últimos tiempos, que el diablo, obviamente nuestro enemigo, está haciendo cosas terribles en la vida de las personas. Amén. Está tratando de controlar no solamente la tierra, sino tratando de controlar aún las mentes y los corazones de las personas. ¿A través de qué? A través de sus ideas, de sus pensamientos, a través de las filosofías que ha metido en el mundo, a través de todo eso, él ha querido controlarlo. Ahora mismo se libran diferentes batallas en diferentes campos. Amén. Pero la principal área en la que nosotros tenemos una batalla es ahí en nuestra mente. ¿Ok? Amén. Ahora, una de las cosas principales que tenemos que aprender es que nuestro enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahí fue derrotado. Jesús ahí le quitó toda autoridad que tenía de manera ilegal sobre la tierra. Amén. ¿Sí? Entonces, esa autoridad que le quitó a Satanás, Él nos la delegó a nosotros, su pueblo, su iglesia. A nosotros nos las delegó. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros también entendemos que la autoridad y el poder que Dios nos dio ahora es más allá de nuestra mentalidad. Amén. Ahora, el diablo, el Señor le quitó toda autoridad, pero como el diablo, desde que fue creado, Dios le dio poder, pues él sigue con ese poder. Amén. Dios en ningún momento dice que le quitó el poder a Satanás. Amén. O sea, lo echó del cielo, pero en ningún momento dice que le quitó ese poder con el que Él lo creó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, el poder que Él tiene ahora emana de cómo Él fue creado, pero muchas veces Él toma el poder que usted y yo le damos a Él. Amén. Porque Él contra nosotros no tiene ningún poder. El poder que tiene, usted y yo se lo damos. Y se lo damos precisamente más a través de nuestra mentalidad y de nuestros pensamientos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él ataca nuestros pensamientos para poder usurpar la autoridad y el poder que Dios nos dio, que a usted y a mí nos dio el Señor. Amén. O sea, ¿qué es lo que hace? Trata de seducir su voluntad, sus pensamientos ahí en su mente, para tentarlos sobre todo a desobedecer a Dios y no hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Él está tratando en este tiempo. Amén. ¿Y qué es lo que resulta cuando nosotros hacemos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios? Obviamente estamos caminando contrario, a la dirección contraria a la donde Dios nos quiere guiar y nos quiere llevar. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, una de las cosas que el enemigo está haciendo en este tiempo es que quiere robarnos nuestra mente, nuestra manera de pensar, quiere robarnos el enfoque que Dios nos ha dado y quiere robarnos nuestra autoridad. Yo le permito, ¿hay alguien aquí que le va a permitir eso en su vida? Nomás ellos me dijeron que no, todos los demás nomás se me quedaron viendo. ¿Usted le va a seguir permitiendo a su enemigo que le robe sus pensamientos, que le robe la autoridad que Dios le delegó, que lo desenfoque del propósito de Dios? Claro que no. Amén.
Entonces, esta mañana vamos a aprender cómo el enemigo plantea sus circunstancias y situaciones para que nosotros siempre estemos con una mente distorsionada y con una mente alcanzando a hacer en determinado momento o en determinada circunstancia lo que la palabra de Dios dice como una mente reprobada. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender es que nuestra mente, diga, mi mente es un territorio, es un terreno, es una tierra fértil en donde se pueden sembrar semillas, semillas de amor, semillas de paz, de tranquilidad, pero también se pueden sembrar semillas de odio, de rencor, de resentimientos, de rechazo. Todo ese tipo de semillas se pueden sembrar allí en nuestra mente. Amén. ¿Se da cuenta entonces por qué es tan importante que usted y yo podamos tener lo que la palabra de Dios o que el apóstol Pablo nos enseña? Dice, pero nosotros tenemos, ¿la qué? La mente de Cristo. Y todos lo decimos muy fácilmente porque la Biblia dice, pero la realidad es muy diferente a esa. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo influencia nuestra mente para que nosotros hagamos siempre cosas contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestro espíritu? ¿Qué es nuestra esencia? Porque usted, su esencia no es el hombre o la mujer que ve cada mañana en el espejo con lagañas verdes en sus ojos y aún con la colcha así toda atravesada en el cachete y todo despeinado. Bueno, los que tienen pelo se despeinan, así todo, ¿verdad? No es ese. Su esencia es el espíritu. Esa es su esencia. Y nosotros nos hemos encargado tanto de cuidar nuestro pelito y que estemos muy limpiecitos, y a veces nuestro espíritu lo tenemos todo sucio y lleno de cochambre, mi hijo de mi corazón. Diga, pero hoy se acabó eso. Hoy se acaba eso. Amén. Entonces, ese espíritu, o nuestra esencia que es espíritu, siempre tiene una puerta abierta para todos los pensamientos que entran a nuestra mente. Amén. Entonces, lo que venga a nuestra mente impacta nuestro espíritu. ¿Dónde hemos dicho que está nuestra mente? ¿En qué área de nuestra vida está nuestra mente? En el alma. Amén. Ahora, su esencia, como dijimos, es espiritual, es el espíritu, no es la mente, ni es el alma. Por eso les hemos insistido, usted es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Pero su esencia es el espíritu. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, ese espíritu siempre está abierto a todo lo que nuestra mente reciba. ¿Y sabe qué es lo que hace el enemigo? Pues el enemigo ahí aprovecha esa circunstancia de nuestra mentalidad como seres y personas caídas que tenemos pensamientos malos, y ahí se aprovecha para poder entrar en nosotros. ¿Hay alguien de aquí que nunca ha tenido pensamientos malos? Levante su mano para orar por él, porque si no ha tenido pensamientos malos es extraterrestre. Todos hemos tenido pensamientos humanos. Entonces, esos pensamientos humanos, el diablo aprovecha para entrar ahí y empezar a hacer de las suyas en nuestra mente. Amén. Por eso es tan necesario lo que nos recomendó el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Renueven su mente. Renueven su mente. ¿Ustedes quieren que su vida sea transformada? Eso es la única manera con la que viene la transformación de su vida, es cuando su mente está renovada de acuerdo a la palabra de Dios. Si no hay una renovación de su mente, no hay una transformación de su vida. ¿Por qué la gente siempre vive igual? ¿Por qué la gente siempre vive las mismas cosas? ¿Por qué no sale de su círculo vicioso? Porque su mente no se ha renovado. Cuando en su vida no pasen cosas nuevas, cuando en su vida siempre sea la misma rutina, cuando en su vida sea lo mismo, se levanta y va y trabaja y regresa y ve la televisión y se acuesta y se duerme y come y cena y desayuna y se ve al espejo. Cuando todo es una rutina todos los días, es que su mente no ha sido renovada y está estática ahí. Amén. Porque cuando hay una mente renovada, siempre hay una novedad de vida en la que nosotros vivimos. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos o vivimos en una novedad de vida. Novedad es algo nuevo. Todos los días algo nuevo tiene que pasar con nosotros de parte de Dios. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el diablo
utiliza nuestra mente para meternos todas sus ideas y sus pensamientos cochambrosos y llenos de mentiras. Amén. Porque lo único que hace él es traer mentiras. Yo me acuerdo que una vez estaba una mujer reprendiendo a una chamaca que estaba endemoniada y le decía, a ver, diablo mentiroso, dime la verdad. Pues no, pues ¿cómo le va a decir la verdad? Un diablo si es mentiroso, siempre dice mentiras, dice la palabra de Dios que es el padre de la mentira y él ha mentido ¿desde cuándo? Desde el principio. Así que usted cree que un día el diablo le va a decir una verdad, está totalmente equivocado. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando él viene y a través de sus pensamientos y lo que él mete en nuestra mente, ¿sabe lo que hace? Nos hace salirnos del propósito de Dios y repercute en el destino que Dios tiene para usted. Y eso es terrible. Por eso hay gente en la iglesia que no sabe ni para dónde va. Hablando así a lo norteño y lo mexicano, no sabe ni para dónde va. Amén. ¿Y usted cuál es el propósito en su vida? Ah, pues hermano, sí, yo me entregué a Cristo, hermano, por eso, pero ¿cuál es el propósito en su vida? ¿Para qué Dios le llamó? Bueno, pastor, es que ya me casé, por eso, pero ¿cuál es el propósito? O sea, ¿cree que el propósito es levantarse todos los días, ir a trabajar, comer, tener una esposa, tener hijos? Ese no es el propósito. Eso es parte de nuestra vida natural, pero hay un propósito específico que Dios tiene para ti cuando te llamó, te atrajo hasta Él, te dice, yo tengo un propósito para ti. Te llamé porque quiero que tú, te voy a dar una encomienda, ¿sí? Para que tú hagas. Amén. Así fue llamado Moisés. Así fue llamado Abraham, así fue llamado David, Samuel, todos esos fueron llamados con un propósito específico, pues así tiene que ser con nuestra vida también. Nosotros no podemos ya, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, andar en esta tierra vagando sin saber a dónde vamos ni hacia dónde Dios nos quiere dirigir. Eso es terrible, hijo de mi corazón, eso es terrible. Porque nuestra vida por eso está convertida en una rutina, porque no sabemos a dónde vamos. Amén. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros cuando viene a nuestra mente. Se me hace que no voy a terminar, pastor, no importa. Entonces, cuando nosotros, fíjese bien qué terrible es esto. Cuando el diablo viene y nos trae pensamientos a nuestra mente, que sobre todo sabemos que son mentiras y que son erróneos, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros los aceptamos en nuestra mente, los recibimos en nuestra mente, empezamos a actuar en base a ese pensamiento que se vino a nuestra mente. ¿Sí o no? Yo tengo un pensamiento y empiezo a actuar en base a ese pensamiento. Y entonces, ¿qué sucede cuando ese pensamiento está en mi mente? Pues mi actuación va a ser continua en base al pensamiento que tengo en mi mente. ¿Y qué resulta? Que se va a convertir con el tiempo en un hábito en mi vida. O sea, me voy a habituar a hacer o a caminar o a moverme de acuerdo al pensamiento que yo tengo en mi mente. Entonces, fíjese, pensamiento que lo trae a una acción, esa acción lo trae a vivir a una vida rutinaria y continua de esa manera. Y luego, ¿qué más sigue? ¿Qué continúa haciendo? Ese se convierte en un hábito y ese hábito empieza a formar parte de nuestro carácter. Porque ya está impreso en nosotros ese pensamiento, ya actuamos en base a ese pensamiento, nos movemos en base a ese pensamiento, tomamos decisiones en base a ese pensamiento y entonces ya forma parte de nuestro carácter. Y cuando forma parte de nuestro carácter está ligado totalmente a nuestro destino. Y si usted tiene un carácter erróneo por el pensamiento que el diablo le sembró, su destino está totalmente equivocado y errado, porque no va hacia la dirección a donde Dios lo quiere llevar. ¿No le parece eso terrible? Amén. ¿Están muy serios? Sonríele al hermano y dígale, ahí te hablan. Amén. Entonces, imagínese nada más qué terrible es esta circunstancia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestro enemigo fue derrotado en la cruz, que la autoridad y el poder Dios nos lo delegó a nosotros, pero que también tenemos que entender que nuestra mente es un territorio, un terreno, donde es fértil para todo lo que entra ahí, ya sea de parte de Dios o de parte del enemigo. ¿Amén? ¿Sí? Ahora,
¿Cuáles son las armas que Satanás utiliza para esa batalla en su mente? Porque ¿cuántos tienen todos los días batallas ahí en su mente? ¿A poco a veces no se está ahí, está acostadito, bien calientito? Y ya son las 7. No, unos 5 minutos más. Y así se va, ¿verdad? Ahí está luchando con su mente para pararse, ¿o no? ¿Me baño, no me baño? No, eso no es. Usted se tiene que bañar todos los días, por favor. ¿Ok? Pero así luchamos con las cosas. ¿Hago las cosas o no las hago? O mañana. ¿Cuánto dicen? No, mañana. Mañana, ¿verdad? Mañana todo lo dejamos. No, mañana sí voy a tener tiempo. Y pasa y tampoco lo hace. Y así, todo lo estamos postergando. ¿Y sabe lo que está ahí a través de eso? Nuestra voluntad. Ahí está nuestra voluntad. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Cuando tenemos esa batalla en nuestra mente, lo que Satanás utiliza es nuestros pensamientos defectuosos por nuestra condición caída. ¿Y qué es lo que hace? Pues toma esa ventaja de esa condición y nos está bombardeando. Ya de cuenta que son francotiradores los espíritus que nos están mandando disparos a nuestra mente para que nosotros siempre nuestra mentalidad esté errada, esté equivocada y nos dirijamos a lugares a donde Dios no nos quiere llevar. Amén. ¿Y qué es lo que hace? Cuando Él ya abre un camino, hace que Él puede más adelante, ¿cómo le diré? Engrandecer sus ataques o hacerlos más fuertes para que Él pueda tener el total control de su vida a través de su mente. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, los pensamientos que manda siempre son contrarios a lo que Dios nos dice, al carácter de Dios, al reino de Dios. Porque siempre están basados en nuestro razonamiento como humanos. Amén. Están basados en los hechos que nosotros vivimos o que son reales para nosotros. En el ámbito de lo natural, de lo visible, de lo palpable, de lo tangible. Ahí es como nosotros experimentamos las cosas. Y siempre vemos que lo que nos sucede a nosotros es una realidad. Pero déjeme decirle algo. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que la mayor expresión o la mayor dimensión de la realidad es la verdad. ¿Me entendió lo que le dije? La mayor expresión de una realidad es la verdad. Porque las cosas que nos suceden en nuestra vida para nosotros pueden ser reales, las estamos viviendo, las estamos afrontando. Como que, por ejemplo, usted va al médico y el médico le sale con una mala noticia y le dice, ¿sabe qué? Usted tiene X enfermedad, que usted sabe que es una terrible enfermedad. Amén. Y entonces esa circunstancia que está viviendo, esa realidad para usted que está viviendo, se convierte en una verdad para usted. ¿Y qué es lo que hace? Empieza su mente a trabajar rápido. Nuestra mente sabe cómo camina, cómo rápido nuestra mente. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? ¿No dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario? ¿Dice eso o no dice eso? ¿No dice la palabra de Dios que Dios es nuestro sanador? Esa es una verdad por encima de su realidad. Pero como nosotros nos enfrentamos a una realidad, la tomamos, pero no vamos a la verdad que está más allá y no nos aferramos a esa. Por eso es necesario que nosotros empecemos a desarrollar nuestra fe. Si nuestra fe no es desarrollada, siempre las circunstancias que vivimos todos los días nos van a estar afectando terriblemente nuestra vida. Amén. Pero nuestra fe, déjeme decirle algo, su mente y la fe son totalmente contrarios. Porque no cree que su razón le dice, ten fe. Su razonamiento nunca le va a decir que tenga fe. Amén. Pero diga conmigo, la fe es la que me saca de la dimensión del tiempo y me lleva a la dimensión de lo eterno. ¿Sí me entendió lo que le dije? La fe es lo único que lo saca de este territorio. La fe es lo único que lo mueve y lo lleva más allá de las circunstancias en que vive.
Es tiempo de que usted entienda eso. Es tiempo de que la iglesia entienda eso. Hay tonto razonamiento en nuestra mente, por eso mucha gente no cree en lo sobrenatural. Ay, sí, ¿a poco? Ay, eso de caerse, son puros paleros todos. Porque su mente lo razona. ¿Qué es eso de hablar en lenguas? ¿Qué es eso? Porque su mente razona. ¿Qué es eso de hablar en lenguas? ¿Por qué? Porque un hombre natural, dice la palabra de Dios que un hombre natural, ¿no qué? No percibe ¿qué? Las cosas que son del espíritu. Y cuando tenemos una mente natural no comprendemos lo espiritual porque siempre lo razonamos a nuestra manera, a mi experiencia, a lo que yo viví, a lo que yo palpé, a lo que yo toqué y a lo que yo vi. Pero déjeme decirle algo, hay algo por encima de eso y está lo sobrenatural y lo eterno de Dios. Pero no vivimos ahí, vivimos aquí en la tierrita, ¿verdad? Aquí vivimos, aquí es que aquí, mira, aquí pisamos y aquí vivimos las circunstancias, aquí las adversidades, aquí lo bueno, lo malo y aquí lo vivimos y todo lo planeamos aquí. Y nuestra mente está aquí en la tierra, nunca está en el cielo. Y el apóstol Pablo dice, pensad en las cosas de abajo. ¿Ah? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, pero nuestra mente siempre está aquí. ¿Cómo, mija? ¿Verdad? Pues sí. ¿Se da cuenta qué terrible es esto? Dije, pero hoy estamos aquí para aprender. Y vamos a aprender cómo lidiar con nuestra mente. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Ok, seguimos. Entonces dijimos que la verdad es más alta o en una dimensión más alta que nuestras realidades. ¿Amén? ¿Sí? Ahora Dios nos dice a través de su palabra que usted y yo podemos ganar esa batalla. Porque ¿qué dice Juan 8:32? ¿Se acuerdan? Juan 8:32. ¿Qué dice, pastor? ¿Y conoceréis qué? Ok, tú vas a conocer la verdad y el tener el conocimiento de esa verdad te va a hacer vivir ¿en qué? En libertad. No, hermano, eso de leer la Biblia no es para mí, no, hermano. Yo lo hablo los domingos cuando y oigo la predicación. Pero entre semana, no, pues ahí está la Biblia arrumbada ahí en el, ¿verdad? Los domingos que viene y se la trae. No conoce la verdad, no conoce el autor de la palabra, no conoce nada. Entonces, ¿cómo puede vivir en la libertad una persona así? No, hermano, es que yo trabajo mucho, yo lo único que quiero es llegar a la casa y descansar, ver un rato la televisión para poderme dormir en paz. Bueno, mi hijo, pues por eso tiene los resultados de su vida que tiene. Así es de sencillo, ¿o no? Así es. La palabra de Dios dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Esa es una ley espiritual. Si usted cosecha para su carne, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero si cosecha para el Espíritu, si siembra para el Espíritu, ¿qué sucederá? Cosechará del Espíritu. Ve qué sencilla es la palabra de Dios, pero nosotros nos complicamos tanto. No, es que, hermano, el milenio y los ángeles, ¿cuántas alas tienen? ¿El rapto será antes o después? Y ahí andamos con cosas que, por favor. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Una vez el pastor me habló, ¿se acuerda, pastor, que me habló? Oye, necesito que hables de los tiempos postreros y que, no me acuerdo qué tema me dijo. Le dije, ¿sabe qué, pastor? Discúlpeme, pero esos temas yo no me los sé. ¿Para qué le voy a andar diciendo que yo sé del milenio y que de los ángeles? Hay cosas que yo no sé. Perdónenme. Yo lo que les hablo siempre es cómo vivir una vida. Eso es lo que yo les hablo. ¿Para qué les ando hablando allá de que si va a venir o no va a venir, y si va a venir en el cielo y en las nubes, y que no va a venir en un relámpago y que va a ser de día o de noche? Pues ¿para qué? Es que no podemos aprender a vivir aquí. Aprenda a vivir aquí y no importa si viene de día, no importa si viene de noche. Aprenda a vivir aquí y no importa si lo trae un rayo, si viene en una nube. Aprenda a vivir aquí, que cuando Él venga usted se va a ir con Él. Así de sencillo. Así de sencillo. Hijos de mi corazón, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender que todos los días tenemos que lidiar una batalla. Amén. Tenemos que librar una batalla en nuestra mente.
Porque nuestra mente natural, nuestro razonamiento natural, siempre sopesa y valora las realidades en las que vivimos y en esas nos movemos. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso erramos en nuestras decisiones. Por eso nuestras decisiones son erradas cuando las tomamos y nos llevan a lugares donde no queremos ir. Y luego venimos delante, Señor, es que mira dónde estoy. Mi hijo, pero ¿quién te metió ahí? No, Señor, es que yo pensé que era lo bueno. Pues usted pensó, mi hijo, pero ¿cuándo me consultó a mí? Porque hacemos las cosas de acuerdo a nuestro... Y decimos, Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No decimos eso al Señor? Y cuando estamos ya con Él, vamos a hacer esto, porque si no, y ahí vamos. Como dice, como borregos ahí, como el borras. Su vida está llena de decisiones, hijo. Las decisiones que usted tomó el día de ayer, todo lo que decidió el día de ayer, lo tienen en el punto que ahora usted está. Por sus decisiones está donde usted está ahora. ¿Verdad que sí, mija? Eso no es algo que esté oculto. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué tiene que pensar? Que las decisiones que tome de aquí en adelante la van a llegar al punto donde usted llegue el día de mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar decisiones correctas. Amén. Saturar nuestra mente de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios, no de lo que el enemigo nos manda. Amén. Nuestra mente natural siempre nos hará actuar en lo natural. Amén. Por eso el Señor lo que hace y lo que nos manda es que creamos en Él con todo nuestro corazón, que creamos en sus promesas, que creamos en su poder sobrenatural, porque Él nada le falta, Él todo tiene. Él es nuestro sustentador, Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Amén. Pero nuestros razonamientos bloquean esas circunstancias y esas verdades. Amén. ¿Sí? Y nosotros estamos llenos de excusas cuando Dios nos pide algo, cuando Dios quiere algo de nosotros. Y siempre le damos excusas, siempre le damos argumentos. Amén. ¿Sí o no? Sí. Y esas excusas y esos argumentos siempre son naturales, son de acuerdo a mi pensamiento, a lo que yo siento, a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Amén. Pero ¿desde cuándo yo le digo el razonamiento humano le puede decir a Dios lo que puede o no puede hacer? ¿Desde cuándo? Pues nunca nuestro razonamiento le puede decir a Dios eso, porque Dios es todopoderoso, como les dije. Amén. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que solamente cambiemos nuestros pensamientos. Amén. Eso es lo que Él espera. Que nosotros salgamos de este mundo natural a tomar decisiones en el ámbito espiritual, para que nosotros pongamos por obra nuestra fe. Porque la fe entiende tanto el mundo natural como el mundo espiritual, como la área espiritual. Eso es lo que atiende a nuestra fe. Amén. ¿Sí? Nuestra fe, dice la palabra de Dios, que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿qué sucedería? Imagínense en las, ¿cómo se dice eso? En lo que nos pone el Señor, en una de esas disyuntivas de decir, ¿a poco si yo tengo fe así de ese tamañito? ¿Sabe cuál es un grano de mostaza? Así, chiquititito, así. ¿Sí los conoce o no los conoce? Es un granito blanco así, beige, así chiquito. Imagínense si tienen fe con lo menos con así de ese tamañito. Ustedes le pueden decir a este monte, seca de aquí y vete para allá. ¿Y qué sucedería? Dice, y les obedecería. Amén. Pero nuestro intelecto, nuestro razonamiento es todo contrario a la fe. Así que si usted anda de acuerdo a sus pensamientos, a lo que usted cree, piensa y siente, le voy a decir que lamentablemente su destino no va a ser el que Dios tiene para usted. Amén. ¿Cuántos quieren llegar al destino que Dios tiene para ustedes? El camino hacia ese destino no es fácil. Porque ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? ¿No le prometió una tierra? ¿Verdad? Le dijo, tengo una tierra para ti, llena de leche y miel, fluye todo ahí, tú nomás te vas a parar ahí y yo te voy a dar todo. ¿Verdad? Pero para llegar ahí, como decimos en el norte, para llegar ahí, todo fue bien fácil para ellos, ¿verdad? Se fueron y luego llegaron. ¿Qué tuvieron que hacer? Pelear, luchar, batallas. Bueno, así es nuestra vida.
Igual tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que enfrentarnos a las cosas y tomar decisiones sabias. Lo triste es que los 2 millones de personas que salieron de ahí, por sus malas decisiones, no pudieron llegar a su promesa. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuánto equivale de 2 millones? El 2. El punto 0.00000000001%. Wow. Yo espero que eso no suceda en la iglesia. Yo espero que todos lleguemos al destino que Dios tiene para nosotros. Yo espero que todos el día de mañana podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado en la fe, ahora yo sé que Dios tiene una corona para mí en el cielo, que cuando esté ahí en su presencia me la va a poner ahí en mi cabeza. Pero ¿saben lo que voy a hacer con esa corona? Me voy a poner a sus pies y se la voy a regresar a Él, porque yo no soy digno de poderla llevar. Eso es lo que te espera a ti. Si tú eres fiel, si tienes fe en Él, si le crees a su palabra, si te sometes a su voluntad, ninguna decisión errada tendrás en tu vida. Amén. Así que el enemigo nos mueve, nos hace movernos, nos controla a través de nuestra razón, porque es una razón, un pensamiento caído que siempre va contra la verdad de Dios. Y siempre lo que el Satanás mete en nuestra mente siempre es algo que nos lleva a vivir una mentira. Y muchos vivimos ámbitos de mentira. Es tiempo de que usted y yo rompamos con eso. Porque usted se tiene que hacer una pregunta este día. ¿Cuánto dependo yo de mi razonamiento? Pregúntese a usted. ¿Cuánto dependo yo de mi razonamiento? Es posible que su perspectiva que tiene en esta tierra puede estar generando en usted sentimientos de miedo o de incapacidades. Pregúntese eso. Amén. Pregúntese eso. ¿Por qué? Porque es posible que esta circunstancia, ¿sabe qué está haciendo? Que no la esté llevando al destino que Dios tiene para usted. Eso es importante que entienda. Porque Dios tiene un destino para nosotros precioso y glorioso. Nosotros no crea que decimos solamente por un eslogan, lo mejor está por venir. Eso lo decimos porque lo creemos. Porque yo sé que hoy es bueno, pero el día de mañana en Dios será mucho mejor que hoy. Y el día de pasado mañana será mucho más excelso que el de mañana. Eso es lo que creo. Porque tenemos a un Dios que siempre es un Dios ilimitado. Pero nosotros limitamos su circunstancia en nuestra vida. Él anhela bendecirnos. Él anhela darte todo lo que tiene. Él lo tiene para Él. Él lo disfruta. Él lo tiene para dártelo a ti. Para que tú lo disfrutes. Para que puedas aprender en su reino y decir, wow, qué majestuosidad es vivir en el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso tienes que aprender a tomar decisiones sabias. A tomar decisiones de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Es tiempo de que cambies tu mentalidad. Porque es posible que muchas cosas te estén deteniendo para que no puedas cumplir tu destino. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo? Cuando sea la 1:30 me dice, hija, por favor. ¿Sí? ¿Está bien a la 1:30, pastor? 1:30, ¿está bien? Bueno, vamos a ver qué Dios nos dice. Ok. Entonces el apóstol Pablo nos enseña, porque él sabía cómo es que trabaja una razón o el pensamiento de las personas cuando no están sometidas a la voluntad de Dios. Por eso, si usted va a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, se va al capítulo 10 y vemos del versículo 3 al versículo 5, vamos a ver algo extraordinario que dice ahí la palabra de Dios. Y vamos a tratar de analizar algo de eso. Segunda Corintios 10, del 3 al 5. Amén, ¿lo tiene ahí? Amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Porque las armas
de nuestra milicia no son carnales. Más bien, son poderosas en Dios. ¿Con qué propósito? Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. O sea, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que si bien nosotros vivimos en un cuerpo físico, que nos movemos en un ámbito terrenal, en un ámbito material, la guerra en la que usted y yo estamos envueltos no es contra gente o contra personas de la misma naturaleza de nosotros. O sea, que no son de carne y sangre como usted y yo estamos hechos. Porque nuestras batallas en la mente son unas batallas que se mueven o que se dan en el ámbito espiritual. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo nos dijo, las armas que Jesús nos dejó, esas armas no son carnales, no son materiales, sino son espirituales y poderosas en Dios. Porque aunque yo ando en la carne, porque soy un hombre, porque tengo una humanidad, aunque yo ando así, yo no milito ahí. O sea, mi ejército al que ahora yo pertenezco, no pertenece a esta tierra. Pertenece en un ámbito más diferente. Amén. Amén. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, esa milicia a la que ahora yo pertenezco, las armas que me proveyó y que me dio, no son armas naturales. Son armas espirituales que me da la oportunidad de destruir, de derribar fortalezas, de poner por tierra toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Así que ningún argumento que el diablo ponga en mi mente, ningún pensamiento que ponga tendrá la suficiente fuerza para desviarme del destino que Dios tiene para mí. Porque yo tengo una mirada hacia mi destino y hacia allá me voy a dirigir. Eso es lo que Dios está diciendo a través de esta palabra. Amén. Porque cuando usted se libra esta batalla, es inútil pelear con sus recursos naturales. Es inútil pelear en el ámbito de lo natural, porque usted nunca obtendrá la victoria. Usted peleará y se cansará, porque estará luchando en un área equivocada. Porque las armas que usted está usando no son las correctas. Amén. Amén. Ahora, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Fíjese bien. Vamos a analizar unas palabras que vienen ahí. Dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino poderosas ¿en quién? ¿Para qué? ¿Para destrucción de qué? ¿Quiénes levantan esas fortalezas? Los argumentos y nuestra altivez levantan esas fortalezas. ¿Qué es argumentos? La palabra argumentos en el idioma griego es la palabra logismos. A los que quieren apuntar, apúntenle. Logismos. Esa palabra significa literalmente computación. Significa un razonamiento o imaginación o pensamiento. Por eso en algunas traducciones, sobre todo las traducciones en inglés, usted va a ver que en lugar de la palabra, ¿qué dijimos? La palabra argumento, la traducen como razonamiento, como imaginación o como pensamiento, así las traducen. Porque es lo mismo, que equivale lo mismo a esa palabra. Amén. Entonces, vamos a ver a través de lo que dice este pasaje, ¿qué significa cada cosa? Vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿qué significan los argumentos? ¿Qué significan los razonamientos? ¿Qué significan las imaginaciones? ¿Cómo opera nuestra vida? Y por último vamos a llegar a saber qué son las fortalezas que también hallamos aquí en la Escritura. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Ok, diga argumentos. Argumentos. ¿Cuántos nosotros hemos argumentado algo? Siempre, ¿verdad? Todos los días tenemos un argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un intento de probar o de demostrar una idea
o una perspectiva propuesta. Yo tengo un argumento y yo se la presento, y en base a esa presentación que hago, yo quiero que usted me acepte ese argumento que le estoy dando. Amén. ¿Por qué? Porque estoy tratando de convencerlo de algo a través de ese argumento. Amén. ¿Sí? Entonces, los argumentos que vemos aquí en la palabra de Dios, esos argumentos que dice el apóstol Pablo, están basados en el razonamiento humano, en nuestra naturaleza humana, que obviamente estamos viendo que es una naturaleza caída y por ende son imperfectos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen esos razonamientos? Están construyendo fortalezas en nuestra mente, porque siempre tenemos un argumento y se va haciendo una fortaleza en nuestra mente. Estamos formando a través de esos argumentos, nuestra mente se va edificando a través de ellos. Amén. ¿Sí? Y como son argumentos naturales, el diablo los utiliza para engañarnos y para distraernos de las verdades espirituales que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que hace el demonio. ¿Sí me estoy explicando? No se me duerman. ¿Están aburridos? ¿No? ¿Seguros? Porque hay unos que los veo así. Y luego a veces me dice, hermano, ¿para qué grita tanto? ¿Para qué están gritando, hermano? Pues para que se despierte mi hijo, porque si no lo están. Si no, pues al rato, ahorita está así, pero al rato va a estar. No se me duerma, ¿ok? ¿Sale? Dígale al que está ahí enseguida. No se duerma. ¿Se acuerda que el pastor Pepe nos decía que ¿cómo decía? Muy amablemente y amorosamente, si se está durmiendo, nomás dele para que se levante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dijimos que la meta de los argumentos que el enemigo pone en nuestra vida, como sabe que son humanos, es que nosotros nos mantengamos fuera de todo ámbito espiritual y de lo eterno para confinarnos a este mundo natural, en donde siempre cuando vemos las circunstancias y vemos la imposibilidad de hacer las cosas, lo único que pues es que ¿qué puedo hacer, hermano? Pues si no puedo hacer nada. Porque se mueve en lo natural, porque no creo en lo espiritual de Dios, porque no cree en las promesas de Dios, no cree lo que la palabra de Dios dice para usted, no cree en su identidad, no sabe quién es su Padre. Por eso se limita a, pues es que, pues yo qué hago. Hijo de mi corazón, pelee su territorio, peléelo. Eso es lo que usted tiene que aprender a hacer. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los argumentos de Satanás siempre traerán a la mente de las gentes, son verdades corrompidas para él. Amén. O sea, lo hace pensar que es una verdad, pero esa verdad es corrompida. Amén. ¿Sí? O sea, ahí inclusive siempre mete argumentos sobre todo lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece argumentos psicológicos, el mundo nos ofrece argumentos filosóficos y nos ofrece argumentos religiosos. Eso es lo que el mundo nos ofrece y nosotros ahí estamos metidos. Amén. Porque el mundo nos morbadea con tantas ideas y con tantos pensamientos. ¿Por qué crees que ahora el LGTB-HBI-ZKLM tiene tantos adeptos? Porque todo el mundo ya lo aceptó y nos metieron esa idea y todos, ay no, es que así son ellos. Eso no es así. Amén. Porque ahora la depravación moral está tan aceptada por todo el mundo. Todo el mundo puede tener amoríos con todo el mundo, meterse con todo el mundo. Se conocen un día, y ya para la noche ya están acostados. Así es el mundo, eso es lo que nos influencia. Y nosotros todos estamos, ay, qué padre. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado a este mundo. Y el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Confórmate a este mundo. Ten tus ideas, todos sus pensamientos, métete ahí a ellos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? No se conformen a este mundo ni a este siglo. Amén. Transformen su vida por medio de la renovación de su entendimiento. Amén. Porque si no renovamos nuestro entendimiento, todas las ideas que el diablo está mandando a la sociedad, nosotros vamos a creer que son ciertas. ¿O no? Amén. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo entendió esto.
Por eso después de haber tenido, por así decirlo, una pequeña derrota en Atenas, cuando él se paró ahí en el Areópago y empezó a expresar, y cuando llegó a la resurrección, decían, cállate, palabrero, ¿cuál resurrección? Y ya le empezaron a decir. Luego después de ahí dice la palabra de Dios que se fue a Corintio, pero que ya no fue en Corintio. Dice, yo no llegué con ustedes con palabras humanas persuasivas, sino llegué con ustedes con el poder de Dios y con una palabra que fue y les llenaba su espíritu. Así fui con ustedes. Y además había demostración de poder en lo que yo hacía y en lo que yo decía. ¿Se da cuenta? Pablo entendió eso, pero muchos no lo hemos entendido. Por eso, ¿qué es lo que ve usted? Ve muchas enseñanzas en la televisión, ve muchas enseñanzas en la radio que no están llenos no tienen el Espíritu de Dios, que solo lo que tienen es razonamiento humano. Es triste eso. Pero muchos toman este lugar para declarar lo que ellos piensan, lo que ellos creen y lo que ellos sienten. Desde que yo llegué aquí les dije, eso se acabó. Yo hace mucho que aprendí eso. Es que, hermano, es que yo creo que la palabra de Dios dice, no, mijo, desde que usted empieza a decir, yo creo, a mí las antinitas de venir se me paran y empiezan a detectar la presencia del enemigo. Es que yo pienso, hermano, que no piense. Es que yo siento en mi corazón. No sienta, hermano. No sienta. Yo pienso, yo siento, yo quiero. ¿De dónde viene? ¿Dónde está? De nuestra alma. Y cuando nos conducimos de acuerdo a lo que yo pienso, yo quiero y yo siento, estamos actuando almáticamente, no espiritualmente. ¿Aló? Iglesia. ¿Amón? ¿Amén? Amor también. Amor también. Ahora diga razonamientos. Ya vimos argumentos, ¿sí? Amén. ¿Sí se entendió lo que eran argumentos o no? Ok, diga razonamientos. Razonamientos. ¿Qué significa razonamientos? Razonamiento es una serie de conceptos que se han compilado y organizado para probar algo o persuadir a otros del razonamiento que yo estoy dando. Yo tengo un razonamiento de algo y ¿qué es lo que hago? Yo lo digo, yo lo establezco, porque ese razonamiento está lleno de conceptos en mi mente por los cuales ahora yo me manejo y ese es mi razonamiento. Yo tomo conceptos en mi mente y empiezo a razonar en base a esos conceptos y yo me muevo en base a esos conceptos. Yo tengo un concepto de la familia y yo me muevo como el concepto de la familia que yo tengo. Ahora hay un concepto de la familia todo distorsionado y la generación de este tiempo se está moviendo en el ámbito de esa mente distorsionada de la familia. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? ¿Sí? Entonces son los razonamientos y ellos dan su razonamiento del por qué hacen las cosas como las hacen. ¿Amén? Tienen su razonamiento. ¿Amén? El razonamiento trabaja para que ponga sus ideas en un orden lógico. Y así poder alcanzar una conclusión y decir, oye, bueno, pues ya ves, lo que yo pienso es lo correcto. Concluimos que mi razonamiento es lo correcto. Amén. Sin embargo, como lo hemos estado viendo, el razonamiento humano, lamentablemente es un razonamiento caído. Y el diablo utiliza eso aún para hacernos, ¿cómo se dice? No creer en lo que la palabra de Dios nos dice. Porque siempre lo estamos analizando. Diga, mi amado hermano, lo espiritual no se analiza, se experimenta nada más. Pero todo hay algo y, ay no, ¿qué le pase? ¿Por qué todo acá lo mueve? Lo espiritual no se puede razonar, hijo de mi corazón, porque si yo lo razono lo mantengo en el ámbito de lo natural. Yo lo experimento porque viene de Dios. Y se acabó el asunto. ¿Me crees? Está bien. ¿No me crees? No me importa, yo ya lo experimenté. Así de sencillo. Amén. Lo espiritual no se, como les dije, no se razona. Simplemente se vive, se experimenta y ya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? La gente ha hecho de la razón un Dios. Ahora, entre más sabio eres, más creen que tú eres más. Entre más conoces, dice, este es un hombre de mundo porque sabe tantas cosas. Amén. Pero lo importante es que tú
seas erudito en la palabra. Eso es lo importante, que sepas la palabra, que la apliques como debes de aplicarla, que le des la revelación de la palabra como Dios te lo ha dado. Amén, ¿sí? Entonces, cuando la razón humana encuentra esos parámetros de razonamiento, de argumentos, pero que son humanos, por eso nos conduce a donde nosotros nos estamos dirigiendo en este tiempo. Y cuando son las cosas de Dios, como son extraordinarias, que son fuera de lo natural, siempre lo llevan al ámbito de la imposibilidad. No, es que esto no es posible. No, es que... Y entonces todo lo sobrenatural que Dios puede hacer en la vida de esa persona se desvanece porque él cree que no es posible. Amén. ¿Por qué? Porque la persona está atrapada en sus parámetros mentales, de razonamientos y de argumentos naturales que no conocen la sabiduría de Dios ni el mover de Dios, porque su pensamiento y su conducta es de una manera natural. Aló, los tengo muy serio esta mañana, ¿verdad? Pero es que así es, hijo de mi corazón. Y a veces le digo al Señor, no importa que me hagas lo que el apóstol Pablo, que lo tiraste ahí en el piso. Hazme a mí, sacúdeme de esa manera para que yo pueda entenderte. Le digo, pero también si es necesario, cuando yo esté ahí en el piso, que el caballo me dé unas patadas en el cerebro para ver si yo puedo despertar. Porque si hay algo que le pido, dame tu mente, Señor. Hazme pensar como tú piensas, hazme anhelar lo que tú anhelas. Llévame hacia el lugar donde tú quieres que yo vaya. Eso es mi deseo. Amén, amén. ¿Me estoy explicando? Ok, diga imaginaciones. ¿Qué es la imaginación? Es la habilidad de formar una imagen en su mente de algo que es invisible para el ojo humano. ¿Usted puede ver una imaginación solo en su mente? Yo no la puedo ver. Usted puede, me estoy imaginando. Pues sí, pero yo no la estoy imaginando. ¿Es usted? Nadie, ningún ojo humano lo puede ver. La única manera de más o menos, ¿cómo dice? Entenderla, verla, es que usted empieza a platicar de esa. Fíjate que me imaginé, y entonces ya uno más. Pero mientras usted se lo imagina, yo no lo estoy viendo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las imaginaciones? Una imaginación, por ejemplo, suya de un futuro que va a traer un impacto a su persona, lo puede llevar a vivir una experiencia fuera de la realidad. Ya sea una imaginación buena o una imaginación negativa, los hace vivir en una realidad que aún no existe, pero que su imaginación ya lo llevó hasta allá. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Ahora, muchas veces las imaginaciones vienen por las experiencias que usted y yo tenemos en la vida. Le voy a platicar algo que me sucedió hace muchos años a mí. Yo venía en el automóvil por la calle Lincoln, y yo no sé cuántos se acuerdan que antes de llegar a la calle Lincoln de oriente a poniente, antes de llegar a la avenida Guerrero, antes estaba estacionado un trenecito ¿cómo se llama? De los Oaxaca, decían. Ahí en el rótulo, en el trenecito. Ese trenecito ahí lo estacionaban siempre en la mera esquina. ¿Se acuerda, doctor? ¿Verdad? Entonces resultó que yo venía y antes de llegar a la Guerrero yo vi entre la banqueta que el semáforo estaba en verde. Entonces, confiado en que estaba en verde, yo me arranqué, pero cuando iba a media calle el teléfono estaba en rojo. Y yo donde le dije, no, ya nomás me atravesé porque pues ya estaba en medio, ni modo de pararme. Pero ¿sabe qué pasó? Mi imaginación voló así. ¿Qué hubiera pasado si te hubieran llevado? Y ¿sabe lo que? Literalmente, ¿sabe lo que pasó? Me empezaron a temblar las piernas como nunca me habían temblado. Tuve que pararme de manejar porque no podía controlar la tembladura de mis piernas. Solamente por una imaginación de haber pensado qué me hubiera podido suceder si alguien hubiera venido en ese mismo instante donde yo me crucé. No fue una realidad, pero al pensar en esa realidad me hizo temblar. Y eso es lo que hacen las imaginaciones. Las imaginaciones nos llevan a pensar o a sentirnos bien, o nos llevan a pensar o a sentirnos erróneamente o equivocadamente.
El temor, ya los hemos dicho, es lo contrario a la fe, no es la incredulidad. Lo contrario a la fe es el temor. Cuando vienen pensamientos o ideas de temor en tu corazón, esas ideas te pueden llevar, o imaginaciones te pueden llevar a vivir algo que aún todavía no es una realidad en tu vida. Amén. Amén. Los veo todos así como que le está saliendo aquí humito de la cabeza. Eso es lo que pasa. Amén. Entonces, ¿tenemos que cuidar nuestra mente o no tenemos que cuidarla? Por supuesto que sí. O sea, usted no puede permitir nunca un pensamiento del enemigo en su cabeza. Ya, ay, sí, es que me dijo que yo era un tonto. Ay, sí, soy un tonto, no sirvo para nada. Es que soy un inútil. Y ahí está pensando en eso todo el santo día. Por favor, hijo de mi corazón, ande usted, ¿qué te pasa si yo tengo la sabiduría de Dios? O sea, usted manda, por eso dice, yo llevo pensamiento, todo ese pensamiento, ¿qué? Cautivo a qué? A la obediencia a Jesucristo, a lo que la palabra de Dios ha dicho de mí, a la palabra de Dios que dice de mí. Entonces yo lo llevo ahí y el diablo se da de topes en mi mente porque sabe que no puede penetrarla. Amén. Amén. Así que usted tiene que aprender que la batalla espiritual que se lleva en su mente trasciende su destino, el destino que Dios tiene para usted. Así que tenga mucho cuidado con sus razonamientos, tenga mucho cuidado con sus argumentos y tenga mucho cuidado con sus imaginaciones. Amén, amén. Ok, consideremos esto. ¿Qué horas son? Las 13:18, ¿verdad? 13:18. Ok, vamos a considerar esto. Fíjese bien. Tanto la fe como el miedo se derivan de lo que proyecta nuestra imaginación. Amén. La imaginación es la parte de la mente en donde opera también nuestra fe. Porque en ese ámbito de la imaginación no hay ninguna confinación mental, ni restricciones, ni físicas, ni hay límite de tiempo. Usted se puede imaginar y se puede ir hasta el fin del mundo y en el tiempo se puede ir porque no hay límites ahí. Amén. ¿Sí? Entonces la fe, ¿qué es lo que activa la fe? La fe activa su imaginación, pero la imaginación de Dios en usted. ¿Cuántos de ustedes han pensado, es que Dios va a ser conmigo un hombre, una mujer tremenda, el Señor me va a llevar a tal parte y va a hacer que yo haga esto? Cuando usted tiene esas imaginaciones, empieza a provocar en usted una fe que dice, Señor, aquí estoy, llévame a donde tú quieres que yo vaya. Amén. ¿Sí? ¿Qué más? Por el contrario, el temor hace que nosotros nos paralicemos cuando tenemos imaginaciones de temor. Amén. Entonces cada pensamiento de miedo viene de una imaginación corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando usted tiene pensamientos de temor, es que no ha conocido el amor de Dios. ¿No dice eso la palabra de Dios? Cuando usted tiene pensamientos de temor, es que aún su fe no ha sido acrecentada. Porque dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de qué más, sino que nos ha dado ¿qué? Un espíritu de poder y de dominio propio. Amén. ¿Sí? O sea, yo puedo sentir algo en el ámbito natural, pero hay algo en el ámbito espiritual por encima del natural que me lleva a pensar que ¿qué? Que todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? ¿Ok? El diablo te dice, no puedes, pues estás equivocado porque la palabra de Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con el diablo cuando lo tentó? ¿No le citó la palabra al diablo? ¿Y con qué le contestó Dios? El Señor Jesús. Con la palabra, escrito está. Amén. Amén. Déjeme aprovechar este pasaje. Ya para terminar. Ya voy a terminar. No, todavía me falta, pero bueno. ¿Qué es lo que fue que sucedió con Jesús cuando dice que después de que fue bautizado, salió del agua? ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que se abrieron los cielos. ¿Dice o no dice eso? Se abrieron los cielos
Y dice que se oyó una voz que dijo, este es mi ¿qué? ¿Mi qué? Mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia o en quien yo me complazco. Amén. Y dice que inmediatamente después de la voz sucedió algo que en forma de paloma vino y se postó en sus hombros. ¿Quién era ese? El Espíritu de Dios. Pero si usted sigue leyendo, inmediatamente después dice que entonces Jesucristo fue llevado por el diablo. El Espíritu de Dios lo llevó para ser tentado en el desierto. Y dice, ¿cómo? Señor, pero si yo soy tan bueno, Padre. Si voy todos los domingos a la iglesia y allí estoy sentadito escuchando tu predicación. Señor, pero ¿por qué me sucede esto si yo soy bien buenito? Dice, el Espíritu lo llevó para ser tentado en el desierto. ¿Sabe dónde fue tentado inicialmente Jesús? Inicialmente fue tentado en su identidad como hijo, porque le dijo al diablo, sí eres hijo de Dios. Porque dijo el diablo, yo necesito, así como tú eres un Dios justo, yo necesito que realmente tu veredicto sea el correcto, que este es tu hijo. Y entonces cuando lo tentó, se dio cuenta que verdaderamente era el hijo de Dios. Amén. Porque lo que lo tentó fue para saber si verdaderamente era el hijo de Dios. Hijo de mi corazón, escúcheme esto. Si Jesús fue tentado de esa manera y llevado por el Espíritu de esa manera, ¿qué piensa que Dios no puede hacer con usted? ¿Sabe que hay muchos que están todavía porque no han pasado la prueba del desierto? Y ahí están metidos en el desierto, viviendo un desierto en su vida, porque no pasan la prueba, porque a Dios no le demuestran que son sus hijos. El Señor te dice, haz esto. No, Señor, es que hoy estoy muy cansado. Hijo, quiero llevarte para allá. No, Señor, es que tengo otra cosa que hacer. Hijo, y siempre tiene argumentos y razonamientos humanos a los que Dios nunca le van a convencer. Quiero despertarte esta mañana, hijo de mi corazón. Quiero que despiertes. Quiero que estés atento. Porque los planes de Dios para tu vida son maravillosos. Los planes de Dios son gloriosos. Ni siquiera tu mente puede entender los planes que Dios tiene para ti. Pero si estás metido en tu mentalidad, en tus razonamientos, siempre dando un argumento de tus cosas, porque cada quien tenemos argumento de hacer lo que nos place o no. Hay gente que argumenta, pues no traer el diezmo ni la ofrenda porque, ¿qué le pasa, pastor? Pues si apenas si completo con lo que gano, imagínese si todavía me quita el 10%, pues menos completo. Ese es tu razonamiento y es tu argumento. Pero no conoce la palabra de Dios que le dice, Señor, ok, tú me has robado, eres un ratero, pero aquí estoy para hacer cuentas contigo. Si hoy vienes y me das tu diezmo, verás lo que voy a hacer por ti. Voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendición sobre ti hasta que abunde. Vas a dejar de vivir en la miseria. Y no solamente material, sino espiritualmente vas a crecer. No, pero nuestro razonamiento, no, ¿cómo voy a ofrendar? ¿Qué le pasa? Si no, y es que en la iglesia además se quiere hacer rico con el dinero. Tontos no saben que es una bendición espiritual traerle a Dios lo que Él es. Ya me estoy enojando. Pero así argumentamos todo. Y le decimos a Dios muy fácil que no. Y luego, Señor, dame tu poder. Dame tu unción, Señor, que yo vaya y que... Pues, mi hijo, si ni siquiera eres capaz de dejar un poquito de tu sueño para venir aquí delante de mi presencia. No, eso no... No, está bien. No queremos pagar ningún precio. No queremos hacer nada. Pero sí queremos todas las bendiciones. Que Dios nos bendiga, que Dios nos abra camino, que Dios tenga los mejores empleos, que Dios nos dé, que todo Dios. ¿Y nosotros? No, hermano, usted está equivocado. Es que ya Jesús pagó todo por mí en la cruz del Calvario. Y yo, ya está pagado todo, ya.
Yo no tengo que pagar nada. Estás equivocado. El Señor les dijo, cualquiera que quiera venir, en pos de mí, ¿tiene que hacer qué? Negarse a sí mismo. Guillermo Cedillo, necesito que hagas algo. No, Señor, porque Guillermo, así, Señor. Niégate a ti mismo. Es que estoy cansado, es que no viste cómo trabajé el día de hoy, Señor, y que acaso no tienes compasión de mí, que mira todo lo que hago, que voy y vengo. Niégate a ti mismo. Luego, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Toma tu cruz allá cada mes, cuando te acuerdes, o cada año que participas de la Navidad y que te acuerdes de que yo nací. Toma tu cruz cada día, o sea, muérete. El llevar cargando una cruz para Jesús simbolizaba que iba hacia el camino de muerte. Muérete cada día. Lleva mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y entonces verás lo que yo hago por ti si tú haces todo eso. Amén. Amén. Hijos de mi corazón, ya me estoy yendo por otro lado, pero no importa. Dios me está llevando por ahí. Usted y yo, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, preséntate como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Dice eso o no dice eso? Sí, pero para que tú te para que tú te presentes de esa manera, aunque dice vivo, tú tienes que presentarte como muerto en ti mismo. Porque ¿qué pasaba con los animalitos que llevaban a sacrificio? Era un sacrificio, era un animal que se llevaba al sacrificio, pero ese animal todavía no era un sacrificio porque estaba vivo. ¿Cuándo era sacrificio? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando moría, cuando lo sacrificaban. El sacrificio es que tú te mueras, hijo de mi corazón. No, ¿qué le pasa, hermano? Si yo soy Juan Cameney y yo tiriri tururú. ¿No quieres sacrificar nada? ¿Todo lo quieres pian pianito? Amén. Pero un sacrificio es que te mueras. Muérase, mi hijo. Deje de estar pensando cosas que no debe. Y deje que la palabra de Dios tome lugar en su pensamiento y verá a dónde Dios lo va a llevar. Amén. Todavía me falta mucho, pero vamos a terminar ya. Póngase de pie. Así que esta mañana, dele gracias a Dios.